En el monasterio del culto del demonio celestial, todo continuaba como de costumbre en una de las salas. El demonio celestial permanecía sentado humilde e inmóvil. De repente su paz fue perturbada por el puño demonio, el primer anciano de la orden monástica. Le preocupaba que las 9 sectas estuvieran subordinadas a ellos, y que el patriarca todavía estuviera inactivo. El hecho de que el líder fuera un maestro famoso no era suficiente. El anciano no sabía cómo proceder. El espíritu del patriarca, que estuvo cerca todo este tiempo, le pidió que no dijera tonterías. Solo en apariencia el espíritu parecía despreocupado, pero en su interior estaba de duelo, porque un día su cuerpo y su alma se habían separado, y ahora no podía regresar a su cuerpo. Durante su relato, el anciano repetía una y otra vez que el patriarca no tenía ningún interés en el monasterio. Enfurecido, el demonio del cielo gritó para que el demonio del puño dejara de rugir. Giró el brazo y quiso golpearlo, pero su puño se deslizó a través del anciano arrodillado. Al fin y al cabo, por muy maestro que fuese, sin un cuerpo físico todo era inútil. De repente apareció un agujero negro en el medio del pasillo. Esta fuerza que apareció inesperadamente comenzó a atraer al patriarca hacia sí misma. El maestro no se rindió tan fácilmente y utilizó la técnica mágica del peso de la roca, que aumentó su masa a 6 toneladas. Sin un cuerpo físico, el hechizo no funcionó y continuó siendo absorbido. Y luego el agujero desapareció tan rápido como apareció. La gente que le rodeaba afirmaba que cualquiera era mejor que él, y que sería mejor para un plebeyo como él perderse y no interferir. Incluso lo compararon con un hombre de 90 años que tenía una clase E. Estas personas lo llenaron de horror indescriptible, pero solo fue una mala pesadilla. Un día, portales a otros mundos se abrieron simultáneamente en toda la Tierra y de ellos surgieron cientos de monstruos. Destruyeron todo lo que encontraron a su paso, y la humanidad pasó al ataque con las mejores armas de su tiempo. Pero las armas modernas eran inútiles contra los monstruos. La humanidad estaba amenazada de destrucción total. Y entonces los superpoderes empezaron a despertar en la gente. Entre ellos se destacaron los cazadores de clase S, quienes habían despertado habilidades del más alto poder. Sus armas eran efectivas contra los monstruos. Cuando terminó la guerra, estos cazadores obtuvieron un poder ilimitado, pero todavía había un 1% de gente común sin superpoderes. Gente común, como Park Hyun-soo. Por falta de dinero, no podía pagar la estadía en el hospital de su hermano Hyun-tae, y si le daban el alta, moriría de dolor, por lo que Hyun-soo decidió morir él mismo. Era mejor que ver a su último pariente morir en agonía, porque si no había un tutor, el Estado se haría cargo del cuidado de su hermano. Esta decisión fue muy difícil para él, pero hizo todo lo que pudo y no había otra manera. Justo cuando estaba a punto de ponerle la soga al cuello, de repente apareció un agujero negro en la habitación. Desde allí, un anciano cayó justo encima de él. Park Hyun-soo preguntó sorprendido quién era, y el anciano se sorprendió aún más al saber que podía verlo. El tipo estaba realmente asustado. Decidió que era un ladrón, pero no tenía nada que llevarse. El anciano intentó averiguar dónde estaba. Voló alrededor de la habitación de Hyun-soo, mirando cosas. Todo a su alrededor era desconocido y extraño. El demonio celestial permaneció incorpóreo. Park Hyun-soo decidió que era el fantasma de la muerte que había venido por su alma, y comenzó a pedir misericordia por el bien de su hermano. Pero por tales comparaciones, el anciano le dio un golpe en la cabeza. De alguna manera pudo tocar a Hyun-soo. El demonio de repente se giró bruscamente y salió corriendo por la puerta. Se encontró en las calles del mundo moderno, donde la gente viajaba en carruajes sin caballos que le sorprendían. Definitivamente nunca había visto casas como aquellas, y además le parecían extrañas. Pero la gente en la calle no lo vio. Parecía que era material solo para el muchacho en cuya casa había aparecido de repente hacía muy poco tiempo. De repente se sintió atraído nuevamente. En ese momento, Park Hyun-soo terminó de tapar el agujero negro en la pared de su propia casa, lo que lo asustó un poco. Si efectivamente se trataba de un portal, entonces debería haberlo informado a las autoridades. De repente sonó el teléfono. Era el cazador Kim Hak-son llamándolo. Hubo una situación en el portal, se necesitaba apoyo urgentemente y el chico aceptó ayudar. Ahora se dio cuenta de que la muerte no era una salida en absoluto, porque un cazador de clase B lo llamó. De repente, una voz detrás de mí me dijo que cuando hablas contigo mismo, te llaman santo tonto. El demonio celestial, a quien en realidad pertenecía la voz, dijo que intentó irse, pero una fuerza desconocida lo detuvo. El chico dijo que necesitaba llegar al portal, y le pidió a su nuevo amigo que buscara otro lugar para vivir. El anciano no sabía qué eran los portales y los cazadores, y eso hizo que Hyun-soo desconfiara. Park Hyun-soo no tuvo tiempo de explicar todo esto,
así que le dijo al extraño anciano que saliera de su apartamento antes de llamar a la policía. Pero el invitado no se quedó atrás y decidió ayudar a Hyun-soo, ya que le llevaría mucho tiempo llegar allí por sus propios medios. Y agarrándolo por la capucha, lo levantó sobre las alas de un demonio celestial. La gente de abajo observaba con desconcierto cómo el niño volaba por el cielo, pensando que era un recién despertado. Park Hyun-soo le rogó al anciano que bajara porque la gente los estaba mirando, pero el anciano lo dejó ir solo cuando llegaron al lugar. Finalmente, sentado en el autobús, Hyun-soo pensó que los portales de clase B eran muy peligrosos. Pero esta situación tenía un lado positivo enorme si sobrevivía. Tendría suficiente dinero para pagar sus deudas del hospital. De repente, el anciano apareció nuevamente a través del techo del autobús. Una fuerza desconocida lo traía de regreso cada vez que quería irse. El chico no sabía qué hacer, porque ahora una especie de fantasma lo estaba siguiendo. Pero ahora el anciano al menos tenía a alguien con quien hablar. El hombre anunció por el altavoz que se había abierto un portal en la cima de la montaña y que los soportes estaban listos para salir. Entre ellos estaba Park Hyun-soo. La operación fue dirigida por el cazador Kim Hak-son, el mismo que llamó a Hyun-soo. Yarin, uno de los cazadores, pidió a los más curtidos en la batalla que vigilaran a los recién llegados. Todos comenzaron a revisar sus equipos. El cazador Choi Jun-song, al ver a Park Hyun-soo, le preguntó por qué había venido, si realmente no le había bastado con lo que había hecho durante la última operación. Este cazador golpeaba a la gente a diestra y siniestra, provocaba deliberadamente a todos, fingiendo que solo estaba bromeando. Park Hyun-soo lo saludó de mala gana. Jun-song comenzó a preguntar quién lo había invitado allí, y empujándole en el pecho, burlonamente le pidió que no lo hiciera como la última vez. Choi Jun-song siempre causaba problemas y culpaba a otros. Pero al escuchar todo esto, el anciano, en lugar de sentir lástima, abofeteó a Hyun-soo por su debilidad e incapacidad de defenderse. El tipo no podía entender por qué lo golpeó. En ese momento comenzó la operación. El anciano entró al portal después de Hyun-soo. En este portal, el anciano experimentó las mismas sensaciones que cuando se acercó al niño. Al otro lado del portal había tierra seca. El equipo no tenía idea de qué tipo de mundo era. Los cazadores comenzaron a realizar un análisis para comprender con qué tipo de mundo se encontraban. El anciano le dijo al muchacho que saliera primero y explorara todo él mismo. Pero Hyun-soo se resistió a desobedecer la orden a los apoyos, como él no se les permitía tomar la iniciativa. A esto el anciano lo llamó un sirviente común y corriente que no podía hacer nada sin recibir órdenes, pero no hubo nada que decir en respuesta a esto. Había un desierto arriba, pero el anciano sintió el movimiento de las aguas subterráneas. Los instrumentos de medición de los cazadores confirmaron la versión del demonio celestial. De hecho, mostraron que la esencia de este mundo es el agua. Lo comprobaron 2 veces y el resultado fue correcto. De repente, fuentes de agua comenzaron a brotar del suelo por todos lados. Los monstruos empezaron a salir de todas partes. Había muchos de ellos. Se trataba de tritones, criaturas bastante fuertes. Los soportes intentaron no entrar en pánico y pegarse a los cazadores. Los monstruos no tenían intención de esperar a nadie y atacaron indiscriminadamente. Normalmente había una zona segura